Jódete, juez. Hey, hey, hey. Ahora nada de eso, juez. Ahora cálmate, cálmate. Tómalo con calma. Hoy estamos en Kentucky y nos adentramos en la increíble historia de Cletus Robbins Jr., un hombre que se atrevió a desafiar la autoridad de un juez de una manera que nadie podría haber imaginado. En este video le llevaremos a través de los apasionantes antecedentes del crimen y el procesamiento que condujeron a este salvaje enfrentamiento. Prepárese para descubrir los impactantes acontecimientos que se desarrollaron en la sala del tribunal, mientras Cletus Robbins Jr. devuelve el golpe al juez con una venganza. Prepárense para su sentencia tras un juicio de 3 días, en el que fue condenado por una serie de cargos como secuestro con lesiones físicas graves y robo en primer grado, entre muchos otros. Cletus Robbins Jr., cargos secuestro con lesiones físicas, robo en primer grado, asalto en segundo grado, encarcelamiento ilegal, poner en peligro. Era una tarde soleada en la pequeña ciudad de Oakwood. La comunidad era conocida por sus calles tranquilas y sus barrios muy unidos. Pero tras la idílica fachada, se avecinaba una tormenta. Esta tormenta pronto engulliría las vidas de sus residentes, especialmente la de Cletus Robbins Jr., Cletus Robbins Jr., un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de controversia y desafío. Nacido y criado en Oakwood, Cletus tuvo una educación problemática. Creció en un hogar desestructurado y encontró consuelo en la gente equivocada, lo que le llevó por el camino de la delincuencia y la rebelión. De adolescente, Cletus cayó en una vida de pequeños robos y vandalismo. Sus actividades delictivas se intensificaron con los años, lo que le granjeó una reputación de alborotador en la comunidad. Pero fue una fatídica noche la que cambiaría para siempre el curso de su vida. Era una noche de luna cuando Cletus y su banda decidieron asaltar la joyería local. Su plan era meticuloso, o eso creían. No sabían que todos sus movimientos estaban siendo vigilados por los ojos de las fuerzas del orden. Cuando Cletus y sus cómplices entraron por la fuerza en la joyería, sonó la alarma, alertando a la policía. Se desató el caos, y la banda se apresuró a hacerse con todo el botín posible. Pero su huida se vio truncada cuando llegó la policía y rodeó la tienda. Se inició una persecución a toda velocidad por las calles de Oakwood, en la que Cletus y su banda trataban desesperadamente de evitar ser capturados. La persecución tuvo un final dramático cuando su coche de huida chocó contra una farola, dejándolos atrapados y a merced de la ley. Cletus Robbins Jr. fue acusado de varios cargos de robo con allanamiento de morada, hurto, secuestro con lesiones físicas, agresión en segundo grado y evasión de la detención. Las pruebas en su contra eran abrumadoras y dejaban poco lugar a dudas. La sala se llenó de tensión mientras el juez presidía el caso, plenamente consciente de la gravedad de los delitos cometidos. La acusación presentó un caso convincente, que describía a Cletus como un delincuente peligroso que amenazaba a la sociedad. Los testigos declararon en su contra, relatando el terror que habían experimentado durante el asalto a la joyería. Parecía que el destino de Cletus estaba selado. Tras un largo juicio, el jurado emitió su veredicto, culpable de todos los cargos. Cletus Robbins Jr. estaba a punto de ser condenado a una larga pena de prisión, asegurándose de que pagaría por sus crímenes. Pero nadie sabía que esto solo sería el principio de un giro de los acontecimientos impactante y sin precedentes. A los pocos minutos de la sentencia de Cletus Robbins Jr., el ayudante del fiscal de la Commonwealth, Jonathan Lee, pidió al acusado que no hablara con nadie en su mesa, excepto con su abogado, según las normas habituales del tribunal. Jonathan Lee: Su señoría, la Commonwealth solicita que el tribunal dé un aviso al acusado de no comunicarse con la Commonwealth. Juez: Sí, pero no te des la vuelta. Pero Robbins tenía algo que decir al respecto. Robbins Jr. Que te jodan. Juez: Hey, 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 ahora nada de eso, nada de eso. Juez: Ahora cálmate. Robbins Jr. Cálmese, tómelo con calma. Abogado defensor: Póngase de pie allí, en ese lado, por favor. Cálmense, por favor. Robbins Jr. Geriatrics: Maldito tribunal aquí, juez. Escucha, amigo, soy demasiado viejo para esto. Yo también soy demasiado viejo para esto. Más tarde el juez le impone una dura condena y lo confina en prisión por un máximo de 25 años. Pero la sesión no había terminado para Robbins. Todavía tenía muchas cosas en la cabeza que decir. Robbins Jr. Gordo, hijo de puta. El sonido que oyeron fue el de Robbins Jr. escupiendo al fiscal. Robbins Jr. Hijo de puta. Gordo, hijo de puta. Antes de ser expulsado de la corte, hace una última amenaza. Robbins Jr. Más te vale que no salga gordo, hijo de puta.
No se presentaron cargos adicionales contra Robbins por su mala conducta ante el tribunal. Su sentencia de 25 años sigue en pie. Cletus Robbins, Jr. Sentencias: 25 años de prisión. Zahara Fakir. Alá es mi abogado en este momento, y él está hablando a través de mí. Bienvenidos a la Corte del Condado de Douglas, para la audiencia de Zahara Fakir, 32 años, acusada de robo a mano armada y asesinato. Zahara Fakir. Cargos: robo a mano armada, robo con allanamiento de morada, asesinato. En la sentencia de hoy, les traemos la escalofriante historia de Zahara Fakir, un hombre que envió ondas de choque a través de la pequeña comunidad de Douglasville, Georgia. Acompáñenos a explorar los oscuros y retorcidos acontecimientos que rodearon la implicación de Zahara Fakir en el asesinato de Jeremy Wheeler, un querido padre y empresario local. Desde la perturbadora escena del crimen hasta la controvertida defensa que dejó a todo el mundo estupefacto, esta historia está llena de impactantes giros y sorpresas. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los crímenes de Zahara Fakir y las extrañas respuestas que dio durante su juicio. Era el 19 de junio de 2013 cuando la tragedia golpeó la pacífica ciudad de Douglasville. Jeremy Wheeler, un querido empresario local y padre de familia, seguía con su día, completamente ajeno al horror que le esperaba. Poco podía imaginar que su vecina, Zahara Fakir, sería la causante de su prematuro fallecimiento. Jerry Wheeler, de 66 años y residente en Douglasville, estaba en su casa de River Run Drive, preparándose la cena hacia las 2 de la tarde. Era un día aparentemente normal, hasta que Zahara Fakir, su vecina de 32 años, entró presuntamente en su casa y cometió un atroz acto de violencia. El departamento del sheriff del condado de Douglas recibió una llamada del agente Michael Wheeler, hijo de Jerry, y también ayudante del sheriff. Michael había descubierto el cuerpo sin vida de su padre e inicialmente creyó que se trataba de una muerte natural. Sin embargo, tras una inspección más minuciosa, quedó claro que Jerry había sido brutalmente apuñalado hasta la muerte. La escena del crimen era horrible, con sangre salpicando las paredes y la casa desordenada. Los intervinientes se encontraron con una escena espantosa que les conmocionó profundamente. Un mes después del asesinato, las autoridades hicieron un gran avance en el caso. Zahara Fakir, miembro de Custodians of Faith y vecina de Jerry Wheeler, fue detenida y acusada de asesinato, robo a mano armada y allanamiento de morada. Los cargos contra Zahara se basaban en la coincidencia de una huella encontrada en la escena del crimen que la vinculaba con el asesinato del querido empresario local. La detención de Zahara Fakir supuso cierto alivio para la comunidad, pero también planteó muchas preguntas. ¿Qué pudo llevarla a cometer un acto tan brutal? ¿Y cuál sería su defensa durante el juicio? Al comenzar el juicio, la comunidad y los medios de comunicación estaban ansiosos por conocer la versión de Zahara Fakir. ¿Se declararía culpable o presentaría una defensa que sorprendería a todos? El juicio de Zahara Fakir pronto se convertiría en un espectáculo, ya que su defensa dio un giro inesperado. El juicio de Zahara Fakir era un acontecimiento muy esperado, en el que la comunidad buscaba justicia por el atroz asesinato de Jerry Wheeler. Al comenzar el proceso, todos los ojos estaban puestos en Zahara, esperando escuchar su defensa. Pero lo que ocurrió en la sala dejó a todos atónitos. Zahara Fakir, que se representaba a sí misma ante el tribunal, adoptó un enfoque poco convencional y extraño para su defensa. Afirmó que el propio tribunal estaba maldito y exigió su liberación inmediata. Su actitud y sus sorprendentes declaraciones dejaron perplejos a todos los presentes. Fakir: estoy en un tribunal masónico. Entiendo que este tribunal es un tribunal maldito. Sí, lo entiendo. Fakir: y si me estás juzgando y no eres temeroso de Dios, Alá se vengará de ti y de todos los que no sean temerosos de Dios. Lo entiendo. En un momento escalofriante del juicio, cuando el juez la interroga sobre su representación legal, las respuestas más extrañas se suceden. Juez: ¿tiene usted un abogado? Fakir: Alá es mi abogado en este momento y está hablando a través de mí. Juez: ¿vas a conseguir un abogado? Fakir: Alá es mi abogado ahora mismo, y si no me liberas, Alá se vengará de ti, como hizo en 2009 cuando envió esa inundación. Solo va a empeorar. La creencia de Zahara en la maldición y su firme convicción dejaron atónitos a todos los presentes. Pero a pesar de sus extrañas afirmaciones, el jurado tuvo que centrarse en las pruebas presentadas contra ella. La fiscalía presentó un caso convincente contra Zahara Fakir, destacando las abrumadoras pruebas que apuntaban a su implicación en el asesinato de Jerry Wheeler. El jurado
tuvo que sopesar las pruebas y la defensa poco convencional de Zahara. El veredicto del jurado fue rápido y decisivo. Zahara Fakir fue declarada culpable del asesinato de Jerry Wheeler. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La condena de Zahara Fakir desató una oleada de controversia, con algunos cuestionando la cordura de sus declaraciones y otros intrigados por la profundidad de sus creencias. El juicio había cautivado a la nación, dejando a muchos con preguntas persistentes sobre los motivos de las acciones de Zahara. A día de hoy, Zahara Fakir sigue entre rejas, cumpliendo condena por el atroz crimen que cometió. Su caso sigue siendo tema de debate y muchos intentan comprender la complejidad de su mente y el verdadero alcance de su implicación en el asesinato. El drama que rodeó el juicio de Zahara Fakir y sus extrañas declaraciones quedarán grabadas para siempre en los anales de la historia de los crímenes reales. Tras ser declarada culpable del asesinato de Jerry Wheeler, Zahara Fakir fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La comunidad respiró aliviada, sabiendo que se había hecho justicia. Pero, ¿qué ha sido de Zahara Fakir desde su condena? La condena de Zahara Fakir suscitó debates sobre los motivos de sus actos y la profundidad de sus creencias. Muchos se preguntaron si sus extrañas declaraciones durante el juicio eran un fiel reflejo de su mentalidad o una calculada estrategia de defensa. Los psicólogos afirman que el caso de Zahara Fakir es complejo. Sus declaraciones durante el juicio sugieren una fuerte creencia en un poder superior y la convicción de que era un instrumento de la justicia divina. Plantea interrogantes sobre la intersección de las creencias religiosas y el comportamiento delictivo. Aunque el paradero actual de Zahara Fakir no se ha hecho público por motivos de seguridad, su caso ha dejado un impacto duradero en la comunidad y en el sistema judicial. La familia Wheeler sigue afrontando la pérdida de su querido padre y el trauma causado por las acciones de Zahara. El impacto de los crímenes de Zahara Fakir se extiende más allá de la familia Wheeler. La comunidad de Douglasville, Georgia, ha cambiado para siempre por la tragedia que se desencadenó en su seno. El caso de Zahara Fakir también pone de relieve la dedicación y el duro trabajo de las fuerzas del orden y del sistema judicial para llevar a los delincuentes ante la justicia. El rápido veredicto y la condena demostraron las abrumadoras pruebas existentes contra ella. La historia de Zahara Fakir sirve de advertencia y nos recuerda las tinieblas que pueden acechar a personas aparentemente normales. Es un escalofriante recordatorio de que el mal puede manifestarse de formas inesperadas. Zahara Fakir. Sentencias. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Juez, ¿quiere estar en la sala o no? McCarthy. ¿Quieres chupármela? Juez. Prefiero no hacerlo. Señor, tomen asiento y bienvenidos al juzgado del condado de Volusia, en Florida, donde nos adentramos en el impactante caso de Alan McCarthy, un hombre cuyos explosivos arrebatos y amenazas hacia un juez dejaron a la sala en la más absoluta incredulidad. Esta es la vista previa al juicio de Alan McCarthy, acusado de amenazar de muerte a un juez, del que cree erróneamente que secuestró a sus hijos en un caso de custodia hace 14 meses. Alan McCarthy. Cargos. Amenaza. Contra un juez. En esta apasionante historia, somos testigos de lo inimaginable cuando McCarthy, que se enfrenta a graves cargos, desata un torrente de blasfemias y maldiciones contra la juez de circuito Stacia Warren. A pesar de estar esposado y con grilletes en las piernas, la furia de McCarthy no tiene límites y deja atónitos a todos los presentes. Acompáñenos a explorar los detalles de este extraordinario caso, en el que las amenazas e insultos de McCarthy se extienden más allá de la juez hasta su propio abogado defensor. Le llevaremos a través del caos de la sala, las severas advertencias del juez y las impactantes secuelas que resultaron en la larga sentencia de prisión de McCarthy. En la tranquila y aparentemente ordinaria sala de vistas del Centro de Justicia de Daytona Beach, Florida, se estaba gestando una tormenta. El escenario estaba preparado para un dramático enfrentamiento que dejaría a todos conmocionados. Esta es la historia de Alan McCarthy, un hombre cuya ira y frustración llegaron a un punto de ebullición, lo que condujo a una serie de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. Era un día cualquiera en la sala del tribunal, con la juez Stacia Warren presidiendo un caso que pronto daría un giro inesperado. Alan McCarthy, un hombre de 36 años de Milton, en el condado de Santa Rosa, estaba sentado en la silla del acusado, con el rostro marcado por la ira y el resentimiento. Nadie sabía que este hombre aparentemente corriente albergaba una rabia profundamente arraigada que estaba a punto de desatarse.
Los problemas de McCarthy empezaron mucho antes de que pisara la sala del tribunal. Creía que sus hijos le habían sido arrebatados injustamente, lo que alimentó un creciente sentimiento de frustración y desesperación. A medida que avanzaba la batalla por la custodia, McCarthy se enfurecía y se sentía consumido por el deseo de venganza. McCarthy, no estoy bajo juramento. Esto se está haciendo inconstitucionalmente. Se llevaron a mis hijos sin derecho. Usted no permitirá que mis testigos aquí, los acontecimientos que condujeron a este explosivo enfrentamiento en la sala del tribunal, comenzaron meses antes. McCarthy había realizado numerosas llamadas al 911, expresando su frustración por la decisión del juez Warren sobre la custodia. Los operadores que respondieron a sus llamadas se familiarizaron con sus protestas y amenazas. Pero pocos sabían que estas llamadas eran solo un atisbo de la oscuridad que acechaba en la mente perturbada de McCarthy. En una llamada en particular, la ira de McCarthy alcanzó nuevas cotas. Dirigió su ira hacia el hijo nonato de una fiscal, profiriendo amenazas viles y perturbadoras. La gravedad de sus palabras conmocionó a la comunidad jurídica, y el caso adquirió un nuevo nivel de urgencia. El juicio fue un asunto tenso, con emociones a flor de piel por ambas partes. El abogado defensor de McCarthy, Ryan Belanger, hizo todo lo posible por navegar en las turbulentas aguas del comportamiento volátil de su cliente. Pero ni siquiera Belanger pudo contener la tormenta que se estaba gestando en el interior de McCarthy. A lo largo del juicio, los arrebatos de McCarthy fueron cada vez más frecuentes e inquietantes. Lanzó insultos y maldiciones a todos los presentes en la sala, incluido su propio abogado defensor. El ambiente estaba cargado de tensión, mientras los presentes se preparaban para lo que estaba por venir. Y así llegó el día del juicio final. McCarthy estaba sentado en la sala, con las manos esposadas y las piernas encadenadas. Pero estas ataduras no sirvieron de mucho para apagar el fuego que ardía en su interior. Cuando el juez, Matt Foxman, se dirigió al tribunal, la tensión en la sala alcanzó su punto álgido. La audiencia comenzó con una nota salvaje, con el acusado tirando el dedo al juez y negándose a responder. «No estoy bajo juramento», repetía el acusado. «Ni siquiera se trata del juez que supuestamente se llevó a sus hijos. Este juez inocente está en el punto de mira por un delito imaginario que cometió otro juez». Y las idas y venidas continúan. Juez, ¿quieres estar en la sala o no? McCarthy, ¿quieres chupar mi polla? Juez, prefiero no hacerlo, señor. McCarthy, pues tienes boca para ello. McCarthy, ¿puede darme un poco de agua, por favor? Tengo mucho más que decir y tengo que mojarme la puta boca. Juez, ¿quieres estar aquí cuando el jurado esté aquí? McCarthy, ¿qué carajo crees? Juez, no lo sé. Necesito que respondas. El juez Foxman reveló la impactante verdad sobre las amenazas de McCarthy hacia el hijo nonato de una fiscal. La revelación tocó un nervio, y la ira de McCarthy estalló como un volcán. McCarthy, se lo está inventando. Nunca presté juramento. No he jurado en absoluto. Eres un maldito mentiroso. Juez, muchas gracias. Se desató el caos cuando el juez Foxman ordenó sacar a McCarthy de la sala. Los ayudantes del juez se apresuraron a retenerlo, pero sus gritos y maldiciones siguieron llenando el aire. Fue una escena de caos absoluto, con los ecos de la rabia de McCarthy resonando en los pasillos de la justicia. McCarthy, ¿quieres quitarme a mis hijos y actuar así? Fuck you and that fucking bitch. Inaudible. ¿Es eso lo que vas a hacer? Juez, no, McCarthy. Bueno, entonces hazlo de nuevo, vamos. Cierra la puta boca, estoy intentando pensar. ¡Puta de mierda! Juez, fuera de la habitación, fuera de la habitación. McCarthy fue arrastrado lejos. Su voz se desvaneció en la distancia, pero el impacto de su arrebato explosivo perduraría, dejando a todos los presentes en la sala conmocionados y perturbados. McCarthy, los hijos de puta se llevan toda mi documentación, so I can't fucking show these people. Quieren quitarme todos mis papeles, encerrarme en una celda desnudo toda la noche. Cuando los ecos del estallido explosivo de Alan McCarthy se desvanecieron, la sala quedó en estado de shock. Las consecuencias de sus actos estaban a punto de llegar, y el peso de la justicia caería sobre él. Retirado de la sala, McCarthy se encontró confinado en una pequeña habitación detrás del tribunal. Esposado y con grilletes, aún podía oír los procedimientos a través de un altavoz y observar el desarrollo de los acontecimientos a través de un cristal unidireccional. Allí, presenciaría las consecuencias de su propia ira. El juicio de McCarthy se había caracterizado por un comportamiento perturbador y enfrentamientos, pero su arrebato, durante la vista de la sentencia, llevó su desafío a un nivel completamente nuevo. Sus palabras habían tocado una fibra sensible, y el juez estaba decidido a asegurarse
de que McCarthy se enfrentara a todas las consecuencias de sus actos. El juez de circuito, Matt Foxman, no perdió tiempo en abordar el comportamiento despectivo de McCarthy. Hizo hincapié en la gravedad de las amenazas que McCarthy había proferido, no solo contra la juez Stacia Warren, sino también contra el hijo nonato de una fiscal. Las palabras del juez fueron severas, reflejando la gravedad de la situación. La sala se llenó de una mezcla de conmoción, incredulidad y sensación de que se estaba haciendo justicia. El impacto de las palabras de McCarthy resonó en toda la sala, sin dejar lugar a dudas sobre la gravedad de sus actos. Ryan Belanger, el abogado defensor de McCarthy, permaneció en silencio, con un rostro de resignación. La madre de McCarthy, presente en la sala, prefirió no hablar, pero expresó sus disculpas por el comportamiento de su hijo. El peso de las acciones de McCarthy flotaba en el aire, afectando a todos los implicados. El juez Foxman, con firme resolución, dictó sentencia. Alan McCarthy se enfrentaría a 20 años de prisión por sus amenazas contra la juez Stacia Warren, pero las consecuencias no acabaron ahí. El juez también impuso una condena adicional de 10 días por desacato al tribunal, consecuencia directa de los arrebatos de McCarthy durante la vista. La sala se llenó de una mezcla de alivio y satisfacción cuando se dictó la sentencia. La severidad del castigo reflejaba la gravedad de las amenazas de McCarthy y la necesidad de proteger la integridad del sistema judicial. El fiscal del Estado, R.J. Larizza, en una declaración posterior a la sentencia, expresó su convencimiento de que la pena de 20 años daría a McCarthy tiempo suficiente para reflexionar sobre la gravedad de sus actos. Fue un mensaje severo para cualquiera que se atreviera a amenazar la santidad de la sala del tribunal. Las consecuencias del arrebato de McCarthy fueron más allá de la pena de prisión. La condena adicional de 10 días significaba que no podría optar a una excarcelación laboral o a un centro de excarcelación comunitaria durante su estancia en prisión. Fue un golpe más a las esperanzas de McCarthy de un confinamiento más indulgente. Una vez que McCarthy cumpla su pena de prisión, cumplirá su condena de 10 días en la cárcel del condado, un recordatorio del desprecio que mostró hacia el tribunal y de la necesidad de rendir cuentas. El drama judicial en torno a las amenazas y arrebatos de Alan McCarthy tuvo consecuencias de largo alcance que trascendieron las paredes del Centro de Justicia. Para la juez Stacia Warren, la experiencia fue poco menos que traumática. Las amenazas de McCarthy afectaron al núcleo mismo de su función como juez, socavando la integridad del sistema judicial. El peso de sus palabras perduró, dejándola con una mayor sensación de vulnerabilidad. El arrebato de McCarthy puso de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta el sistema judicial para tratar con personas que muestran un comportamiento tan extremo. Planteó cuestiones importantes sobre la seguridad en las salas de vistas, la protección de los jueces y del personal de los tribunales, y la necesidad de medidas más estrictas para prevenir incidentes similares en el futuro. El incidente dio lugar a una revisión de los protocolos de seguridad del Centro de Justicia y suscitó debates entre los profesionales del derecho sobre la importancia de mantener un entorno seguro y respetuoso para todos los implicados. El caso suscitó debates sobre la necesidad de mejorar el apoyo a la salud mental, los programas de control de la ira y las estrategias de resolución de conflictos. Puso de relieve la importancia de abordar los problemas subyacentes que pueden llevar a las personas a recurrir a un comportamiento tan extremo. El fiscal del Estado, R.J. Larizza, en una declaración posterior a la sentencia, subrayó la gravedad de las amenazas de McCarthy y la necesidad de proteger la integridad del sistema judicial. La comunidad en general expresó una mezcla de alivio y preocupación. Aunque muchos estaban aliviados de que se hubiera hecho justicia, también había una sensación de inquietud por los problemas subyacentes que habían provocado el arrebato de McCarthy. Sirvió como recordatorio de que aún queda trabajo por hacer para abordar las causas profundas de un comportamiento tan extremo. El caso también puso de relieve la importancia de apoyar y proteger a quienes trabajan en el sistema judicial. Jueces, fiscales y personal de los tribunales desempeñan un papel vital en la defensa del Estado de Derecho, y es esencial que se sientan seguros y respetados en su trabajo. Al concluir este vídeo, nos queda un aleccionador recordatorio del impacto que la ira y las amenazas pueden tener en las personas, las comunidades y el sistema judicial en su conjunto. El caso de Alan McCarthy nos sirve de advertencia y nos insta a luchar por una sociedad basada en el respeto, la comprensión y la responsabilidad. Alan McCarthy. Sentencias: 15 años de prisión por extorsión,
5 años de prisión por amenazas ilegales y perjudiciales. Si te ha gustado este video, echa un vistazo a nuestros otros videos impresionantes en el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.